Tenemos no una visitante, sino que a la nueva componente de la iglesia hoy con nosotros, ¿no? Estamos satisfechos, contentos por tener aquí con nosotros, ¿no? Ya me dijeron que es muy buena, que come y duerme, ¿no? Eso es muy importante para que los padres puedan estar descansados. Y como estamos hablando de hijos, hoy hablé un rato por la mañana con Mari, y el Señor pues me trajo eso a mente, y lo quiero compartir con ustedes, pero con una enseñanza de parte de Dios para nosotros, ¿no? Pues todos los días hablamos y pregunto cómo están los niños, ¿no? Entonces, hablando con Mari, me dijo, tu hijo Aarón te echa de menos. Y le pregunté por qué, y me dijo que había soñado que tú estabas aquí en Tenerife, y después me dijo que le extraño mucho más. Y la verdad que para los padres eso es un gozo, ¿no? Cuando el hijo le echa de menos. Y mientras estábamos ahora alabando al Señor, me vino eso a la mente, y me gustaría transformarlo en pregunta. ¿Tienes ganas de ver al Señor? ¿Tienes ganas que regrese? Esa es una señal de que hay amistad, de que hay amor, de que hay ganas de estar juntos. Y la verdad que muchas de las veces a nosotros no tenemos ganas que Jesús viene. Si William, quiero que el Señor venga mañana, y dice, no, ay, pero yo quiero ir a Brasil primero, ¿no? Esa puede ser una de las expresiones. Estoy hablando porque yo conozco a William, ¿no? A otros nosotros decimos, ojalá viniera el Señor, y dice, no, hermano, estoy soltero todavía, me quiero casar. ¿Qué es más importante, estar con el Señor o esas cosas? Más importante estar con el Señor. ¿Qué es lo que hace que las demás cosas estén en primer lugar? Falta de comunión con Dios. Infelizmente yo quisiera traerles un mensaje distinto y diferente, pero el Señor últimamente y cuando digo últimamente, digo en los últimos 12 meses, ¿no? El Señor me tiene llevado mucho a este tipo de pensamiento, ¿no? ¿Cuál es mi deseo? Y hoy quiero traer como tema discípulo simpatizante. Porque cuando nosotros hablamos sobre ese discípulo es una palabra muy conocida entre los judíos, también los griegos, y existía un trato entre el discípulo y el maestro de respeto, de amor, de honra, de fidelidad. Por eso Jesucristo en una cierta ocasión dijo, nadie puede servir a dos señores. Y cuando en Israel se hablaba sobre maestro, era algo que a los fariseos les encantaba, ¿no? Les encantaba a los fariseos ser reconocidos como maestros delante de la sinagoga. Y cuando, por supuesto, alguien tenía a alguien que era muy destacado entre la sociedad y se decía, soy discípulo de fulano de tal, se le tenía un respeto, porque su maestro era alguien sobresaliente dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ser discípulo, estamos hablando de algo serio, estamos hablando de algo de mucha responsabilidad, pero que muchas veces nosotros confundimos con ser simpatizante a ser discípulo. Entonces, discípulo simpatizante. Quisiera que nosotros leyéramos en Mateo capítulo 28, deberíamos saber de memoria algunos, ¿no? Pues me acordé, ¿no? Sobre esto. Entonces deberíamos algunos, sin mirar la Biblia, saber lo que está escrito en Mateo 28, 19, 20. Amén. Algunos deberíamos de saber de esto. Pero para los que no saben de memoria, lo vamos a leer. Una orden que Jesucristo dejó, un mandato que Jesucristo dejó a sus discípulos, ¿no? Y Jesús dijo a sus discípulos, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Una orden muy interesante, y la verdad que he querido leer ese versículo justo para salir de él en esta noche. No es el que voy a utilizar en todo el tiempo, pero quisiera que entendiéramos cuál es el fin de la predicación, cuál es el fin de la enseñanza bíblica. El fin de la enseñanza bíblica es hacer discípulos. Este es el fin de la iglesia, hacer discípulos. Como Cristo discipuló a los 12, envió a los 70, pero pastor, ¿son 12 o son 70? No, Jesucristo empezó a discipular a los 12, pero envió a 70. ¿No? Eso está en la Biblia. Busquen leer, que está en uno de los evangelios, ¿no? Para que nosotros sepamos sobre esto. Entonces Jesucristo envió a los discípulos, y cuando los envió dice: id pues y haced discípulos. Muy bien. ¿Cómo lo van a hacer discípulos? Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, por la predicación de la palabra. Pero en Lucas, en Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, estamos ya hablando del 28, y vamos a regresar atrás. Entonces resulta que Jesucristo hace una advertencia. Cuando Jesucristo le dijo: id y hacer discípulos, bien antes Jesucristo les hizo una advertencia. Y dice lo siguiente en el capítulo 13, versículo 24, Jesús le dice a sus discípulos. Jesús les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buenas semillas en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarlo, pero el trigo recogedlo en mi granero. Discípulo, os enriquecerá. Es interesante hacer este análisis, y la verdad que gracias al Señor que esa análisis no la hice por mi inteligencia. El Señor me la dio así, me la regala. Y cuando yo leí sobre hacer los discípulos, pensé en este versículo sobre la cizaña y el trigo. La intención es que hagamos discípulos, pero no debemos olvidarnos que en el campo donde está plantado el trigo también hay cizaña. Y cuando nosotros nos deparamos frente a este campo, debemos de entender que nuestras ganas era quitar la cizaña de en medio del trigo. Pero es una orden que Cristo dice: no la saquen, dejen, para que cuando crezca y se sepa por el fruto que es trigo y es cizaña, primero sacaremos la cizaña, la quemaremos en el fuego, y el trigo lo recogeremos en el granero. ¿Qué quiero decir con esto? Que está claro lo que Cristo está diciendo, aunque sea una parábola, que entre aquellos que nos decimos ser cristianos y ser siervos de Dios, hay algunos que no lo son. Y ambos están para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. En los que son siervos buenos y fieles, darán glorias a Dios porque pasarán a la eternidad como prueba de la misericordia, del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cizaña será quemada, y también se cumplirá la palabra de Dios que dice que en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán: Señor, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos comido en tu presencia. Pero Él los dirá: apartados de mí, malditos, porque nunca os he conocido. Por lo tanto, dentro, junto con el
Por eso el libro de Hebreos dice, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y por eso el título de esta noche, discípulo o simpatizante. Porque cuando nosotros miramos entre discípulo y simpatizante, no pensamos en la palabra ni en los sinónimos que es simpatía. ¿No? Si lo digo en Brasil, simpatía, la gente piensa que es brujería blanca, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Que para quitar la verruga se echa sal y se lo echa por arriba, para quitar hipo se bebe al revés, un montón de historias, ¿no? Que están quemando la oreja, muerde el collarín de la camisa porque están hablando mal de mí. Eso se llama brujería blanca, ¿no? Nosotros en Brasil le decimos simpatía, ¿no? Pero en ese caso, simpatizante viene de la palabra simpatía. Simpatía quiere decir atracción, tendencia, conformidad, coincidencia y afinidad. Algunos de los sinónimos de simpatía. En verdad, la simpatía es una comunidad de sentimientos en común. Y es el modo que hace una persona compatible con otra, creando un lazo afectivo. Esa es simpatía, ¿no? Cuando conozco a alguien y me cae bien, ¿qué es lo que yo digo? Que es simpático. Ese puede estar dentro del rol de mis amigos, me gusta compartir con él. Coincidimos en algunas cosas. Los que decimos ser cristianos y los que somos cristianos también coincidimos en algunas cosas. Nos simpatizamos entre uno y otro. Dice que la simpatía crea un modo afectivo, pero tal vínculo no incluye ninguna especie de compromiso. Me simpatizo cada vez que siento. Los que toman cervecita, que les gusta la cerveza, se sienta para tomar cerveza. El que le gusta el ron se sienta para tomar ron. El que le gusta aguardiente se sienta con los del aguardiente. Y hay otros que se sientan con todos porque son más simpáticos que todos, ¿no? Los del Madrid se juntan con los del Madrid, los del Barça con los del Barça, porque es algo que hay una afinidad, hay una atracción, hay una tendencia, hay una conformidad. Entonces se juntan. Pero no tiene ninguna especie de compromiso. Y aunque sea agradable y que nosotros, particularmente cada uno de nosotros, buscamos grupos donde nosotros somos simpáticos y ellos son simpáticos a nosotros. Nadie va con alguien que es antipático, que le cae mal como una piedra en el zapato. Todo el mundo quiere buscar a alguien que sea agradable, que se pueda pasar un rato agradable, que tenga los mismos afines. Y esto es lo que nosotros buscamos siempre, aunque eso no significa que tengamos compromiso ninguno, ni hayamos adquirido tal compromiso. La iglesia también goza de simpatía por un lado y de apatía por el otro. Porque hay personas que no son cristianas, pero les gusta la manera en que viven los cristianos. Cómo se educan, cómo se reúnen, cómo son juntos, están juntos, cantan juntos, comen juntos, se ayudan mutuamente. ¡Qué bien! Los hijos de los cristianos no deben o no deberían hablar palabrotas. Si nosotros educamos bien a nuestros hijos son bien educados. Qué bien que educan, porque los hijos que son creados en el temor del Señor son bien avenidos a la sociedad corrupta en que nosotros vivimos. Y les gusta. Y dicen, oye, qué bien, voy a ir a esta iglesia. Me siento atraído por las educaciones que tienen. Coincido con ellos en algunas formas de pensar. También amo a Dios. Quiero ser cristiano porque creo en Cristo. Y entonces vienen a la iglesia, se sienten en los bancos, asisten 2 veces el culto a la semana o 1 vez a la semana, pero son exactamente solo simpatizantes porque no adquieren ninguna clase de compromiso con la iglesia. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia, son simpatizantes porque no adquieren nunca compromiso con la iglesia. Y mientras yo escribía esta introducción, pensé en una historia que yo repito muy bien, ¿no? Un chico se acerca a una muchacha y después de hablar un buen rato le dice, qué bueno, comparto contigo muchas cosas. Somos afines en muchas cosas. Coincidimos en muchas cosas. Acostémonos.
pero seamos libres. Esto es amor. Pero hay una parte de nuestra sociedad que defiende el amor libre. ¿Existe amor libre? No existe. Porque amar es sujetarse mutuamente, por lo tanto no hay libertad en el amor. Pero hay una parte de nuestra sociedad que dice que defiende este estilo de vida y le llaman amor libre. Libertad tiene mucho, pero amor no tiene nada. Porque el amor es comprometido, el amor es sufrido. Eso es lo que dice la Biblia. Y estamos hablando según la Biblia. Pero esa es una farsa creada para el beneficio de aquellos libertinos, fornicarios, adúlteros que solo aman a sí mismos. Es muy buena política. Así está el mundo, lleno de sífilis, lleno de sida, y lleno. Y cuando la tienen, la enfermedad dice: ah, Dios no tuvo compasión de mí. ¿Cuándo has obedecido la palabra de Dios? ¿Verdad? Y por misericordia, esa es la manera por la cual Dios atrae mucha gente hacia Él. Pero esa es la realidad. Cosas que se parecen, pero no es. Le llama incluso amor libre, pero no existe amor libre, pero es una invención, es un nombre, es un título que nosotros lo colocamos. Y muchos tienden a defender ese estilo de vida como amor, aunque no sea así. Y como cristianos, nosotros debemos de pensar qué es lo que somos: discípulos o simpatizantes. Porque la iglesia puede tener muchas cosas que me llaman la atención. Hay mucha gente que está de acuerdo con la iglesia, aunque hay mucha gente que está en contra de la iglesia. Pero hay una diferencia entre ser simpatizante y ser discípulo de Cristo. Hay mucha diferencia entre ser trigo y ser cizaña. Los fines son diferentes. El trigo sirve para alimentar y la cizaña para nada sirve, tiene que ser quemada. Es una plaga, aunque cuando es chiquita se parece mucho. La diferencia es cuando crece. El trigo da fruto y se inclina, y la cizaña se mantiene parada. Entonces esa es una sencilla razón que nosotros deberíamos preguntar si verdaderamente nos preocupa nuestra comunión con Dios, es si somos discípulos o si solo somos simpatizantes. Si solo venimos a la iglesia, sentamos en los bancos, cantamos las canciones, pero que no hay un cambio verdadero en nuestra vida. No hay fruto de discípulo de Cristo en nuestra vida. Deberíamos de preguntar, porque de eso depende, de que yo vaya al granero o de que yo sea quemado en el fuego. Debería existir esa diferencia. Deberíamos entender esto. Y la otra es que Jesucristo, cuando habla esa parábola, le dice a los discípulos: no nos quiten. Pero cuando en el 28, 19 y 20 Jesús los envía, dice: ir y hacer discípulos. ¿Cómo es Jesús? Dice: enseñándoles todo lo que yo los he enseñado, a guardar los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el primer signo que yo puedo entender de una persona que verdaderamente es discípulo? Busca el mandamiento, busca la verdad, busca guardar la palabra de Dios, que esta palabra tenga efecto en mi vida, no sea solo de palabra, sino sea de hecho, dice la palabra de Dios. Porque el cristiano de palabra no es cristiano, cristiano es de hechos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando e intentando agradar al maestro, al que nos disciplina, al que nos enseña, al que nos corrige, al que nos educa. Esa es la función del discípulo: obedecer e imitar a su maestro. Por eso Pablo dice: sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Y nosotros muchas de las veces nos despreocupamos. No nos preguntamos si somos discípulos o si somos simpatizantes. Y puedo asegurarle que por la afinidad que hay entre los dos, va a llegar un momento que el simpatizante y el discípulo se van a llegar a parecer, porque tienen muchas afinidades, muchas cosas coinciden. Hay muchas cosas en común. Me gusta mucho lo mismo. Entonces, claro, al fin y al cabo voy a parecer, me puede confundir
Y cuando leo esto, algo que me llega a mi corazón es, debo de mirar a quién estoy siguiendo. ¿Qué enseñanzas son las que yo estoy recibiendo? ¿De dónde estoy recibiendo tales enseñanzas? ¿Son verdaderas o son falsas? ¿Son de Dios o son del diablo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué les digo eso? Porque la Biblia dice que lo que no es enseñanza de parte de Dios es doctrina de Satanás. Y muchas de las veces nos choca. Ese es un mensaje que a ninguno le gusta hablar desde el púlpito, pero ese es el mensaje de la palabra de Dios. No me puedo ocultar, ni puedo ser cínico y voy a dejar de predicar esto porque les va a herir la sensibilidad. ¿Sabe qué? Si ustedes son discípulos, están entendiendo lo que quiero decir esta noche. Porque la palabra de Dios es verdad que salva. La palabra de Dios nos invita por medio de Cristo a dar frutos dignos de arrepentimientos. No soy de palabra, debo de ser de hecho. La palabra de Dios tiene que tener efecto en mi vida. El mundo tiene que mirar y ver quién soy. Y les voy a decir más, es ya el tiempo de recoger. Jesucristo dijo a sus discípulos, dice, mirad que los campos ya están preparados para la siega, pocos son los obreros. Algunos de nosotros no queremos crecer, hermano. Es hora de crecer. Es hora de crecer en el Señor. Es hora de que el mundo empiece a ver qué clase eres tú en el campo, si eres trigo o si eres cizaña. Es tiempo en el que tú hoy empieces a preguntar al Señor y decir, Señor, lléname de tu espíritu para que tu palabra pueda tener efecto en mi vida, de tal manera que el mundo pueda ver en mí tu gloria y reconocer tu poder y saber que tú verdaderamente del siglo XXI transformas vida, porque yo doy frutos dignos de arrepentimiento por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Pero nosotros muchas veces nos despreocupamos. Nos hemos centrado en una falsa gracia, en una mentira que ellos llaman de evangelio. ¡Aleluya! En una palabra que les dicen que es de Dios, pero es del diablo. Y por eso la iglesia está dormida. Satanás lo que ha hecho con falsa doctrina fue inyectar sueño en la iglesia. Fue inyectar sueño en las iglesias. Así que hay un montón de gente dormido y andan cortos de vista. Y el Señor está regresando para recoger a su iglesia, para recoger el trigo a su granero. Y algunos están dormidos pensando que esta palabra no se habrá de cumplir. Esta es la palabra de Dios, querido. Pero Jesús nos envió a ser discípulos. Pero dice que mientras el Señor durmió, el enemigo echó mala semilla. Y nosotros muchas de las veces estamos pensando que cuando entramos por esta puerta dentro de una iglesia, que todo es trigo. No todo es trigo. Hay un dicho por ahí que dice que ni todo que reluce es. La Biblia dice que nosotros debemos de tener cuidado porque en los últimos días se levantaría hombres con apariencias de piadosos, pero que no lo eran. En primera y segunda de Pedro, capítulo 2, quisiera leer con ustedes. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Escuche bien cómo Pedro habla a los hermanos. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Ya se han levantado falsos profetas entre el pueblo. No está hablando Pedro, Y Pedro dice, ya se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Y dice, y así como habrá también falso maestro entre vosotros, el cual encubiertamente introducirá herejías destructoras, negando incluso al Señor que os los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Sabe cuál es el peligro de eso? El versículo 2 dice, muchos seguirán
su sensualidad, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Cuidado, hermano. No soy yo que digo, lo dice la palabra de Dios. No es algo nuevo, es algo viejo. Pedro ya decía, en aquel entonces los hermanos, mira, y ya se levantaron muchos falsos profetas entre ustedes, pero ten cuidado, se levantarán aún muchos falsos maestros y introducirán entre ustedes una doctrina de demonios que no es la palabra de Dios, un evangelio sin santificación, un evangelio sin exaltación del nombre de Dios, un evangelio sin el poderoso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que redime nuestra vida y nos limpia de todo el pecado. Un evangelio con cristianos sin compromiso, con aquellos que se dicen ser cristianos sin frutos. Un evangelio que nos representa la persona de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio sin el poder renovador de la palabra por medio del Espíritu Santo, o del poder del Espíritu Santo por medio de la palabra, del lavamiento de la palabra, dice. Un evangelio sin autoridad, un evangelio que ha creado un montón de cristianos, que de eso ha derivado diferentes dioses. Cristianos, dame casa, dame coche, dame dinero, hazme millonario. Cristianos que nos sueñan con encontrar con Jesucristo en las nubes del cielo y se libre de este cuerpo de pecado, como decía el apóstol Pablo. Cristianos que están ligados y prendidos más a las cosas materiales que a las celestiales, cuando la palabra de Dios dice, buscar las cosas de arriba y no las terrenales. Pero esto no se dice, eso no se predica, eso no se enseña. Esa es la verdad de la palabra de Dios. El Hijo de Dios sueña en encontrar con su Padre. Aleluya. Y ojalá fuera hoy ese encuentro con Jesucristo en las nubes del cielo. Porque yo quiero ser libre del cuerpo de pecado. Por eso encontramos con gente que se dice cristiano, pero con sueña con otras cosas y no con el encuentro con Cristo como iglesia. Cristianos que sueñan en parecer a las cabareteras, a los pervertidos, se quieren vestir igual, comer igual, pero no son nunca imitadores de Cristo como su maestro. Por lo tanto, ¿de qué eres discípulo? Solo eres simpatizante, porque si no hay fruto del Espíritu en nuestra vida, no somos seguidores de Cristo, no somos discípulos de Cristo, somos simpatizantes. Estamos plantados en la misma tierra que el trigo, pero no somos trigo. Y la verdad que me tiembla el corazón, porque cuando yo pienso que puedo estar dentro de la iglesia, que puedo estar dentro del lugar santo, pero solo ser un vil incrédulo, y que cuando Cristo venga, en vez de recibir salvación, ser recogido al granero, solo sirva para ser quemado. Qué triste sería, querido. ¿Cuánto tiempo perdido? Los evangelios marcan la diferencia en muchos pasajes de cómo se definen los discípulos de Cristo y de cómo se definen los simpatizantes. La otra cosa que la Biblia nos muestra mucho, siempre son más los simpatizantes que los discípulos. Marcos 10:46. Evangelio de Marcos. Amén. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, salía Jesucristo con sus discípulos y una gran multitud. ¿Por qué?
el apóstol Marcos quiso hacer ese destaque con sus discípulos y una gran multitud. Por algo, no lo escribió ahí para que tú y yo pasáramos por encima de ese versículo sin parar para pensar en esto. Él quiso resaltar, dice, con sus discípulos salía Jesús de Jericó y una gran multitud. ¿Cuál era la diferencia de los discípulos a la multitud? ¿Cuál es la diferencia entre ser discípulo y ser simpatizante? ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Paremos de pensarlo para saber qué clase de persona y en qué clase de grupo estamos nosotros. Si somos de entre la multitud o si somos de los discípulos. Y nosotros vemos que alrededor del mundo el nombre evangélico se va haciendo cada vez más popular. Un país como Brasil, que en los años que mi padre tenía 18 años y ahora tiene 74, empezó a predicar el evangelio, eran perseguidos por la mayoría. Les prendían, les cortaban con machete los cables de los altavoces de la calle cuando estaba predicando. Les corrían, querían meterse con caballos dentro de las congregaciones. Hombres valientes, hombres enviados por verdaderos hijos de Satanás para que el evangelio de Dios se fuera callado. Entonces estamos hablando que 60 años después, hoy ser evangélico en Brasil es estar en la Biblia, es salir en televisión, es estar entre las mejores grabadoras y los mejores cantantes, de tal manera que nosotros podemos contar con un número de 50 o 60 millones de evangélicos. Pero mi pregunta es, entre estos 60 millones, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos son cristianos entre esos 60 millones? Pero pastor, que les está echando abajo la fe, no les echó echando abajo, es la Biblia. La Biblia dice que con Jesucristo caminaban sus discípulos y una gran multitud. La importancia de ser discípulo de Cristo es porque me destaca de la multitud. No soy igual que la mayoría de ellos. Soy diferente. Y algo marca en mi vida la diferencia. Y no es el amar a Dios, y no es el querer a Dios, y no es a decir Dios te bendiga, paz del Señor. No es nada de esto. Es el fruto de la palabra, la regeneración por la palabra en mi vida, que está cambiando mi carácter, y mi carácter se parece más al de Cristo. Porque si mi carácter no parece al carácter de Cristo, entonces no soy discípulo, porque no lo estoy siguiendo, porque no lo estoy imitando. Pastor, es una ardua tarea. Amén. Dedícate más tiempo a leer la Biblia. Dedícate más tiempo en oración. Dedícate más tiempo en visitar a los enfermos. Dedícate más tiempo en santificar tu vida. Dedícate más tiempo en pensar en cómo será el cielo. Dedícate más tiempo. ¡Qué maravilloso será encontrarse con Cristo y ver cara a cara al Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario! Los misterios que serán revelados a la iglesia en el día que se reúna con Cristo en el cielo. Dedícate a esto. Bendito sea el nombre del Señor, en tu carácter va a cambiar. Porque basta pensar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Vamos a sufrir, pero vamos a sufrir gozosos, porque estamos seguros que nuestro Maestro es fiel y Él cumplirá con su palabra. Bendito sea su nombre. Y Marco dice, salía Jesús de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Y si un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. A ser discípulo. La diferencia. Se hizo diferencia entre la multitud y los discípulos. En Juan 6, versículos 24 y 26, también aquí hay una advertencia para nosotros.
El verso 24 del capítulo, versículo 24 del capítulo 6 de San Juan dice: por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Ves que la multitud también iba a donde estaba Jesús? Lo buscaban. ¿A qué se parecían los discípulos en esta actitud de que Él está con Jesús? Lo que cambia entre la multitud y los discípulos son las motivaciones. ¿Por qué busco a Cristo? ¿Por qué voy detrás de Cristo? ¿Para qué quiero estar con Cristo? Esa es la diferencia. Y Jesucristo hace una crítica terrible a este grupo que le buscaba. Versículo 25, versículo 26, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque has visto señales, sino porque habéis comido los panes que os habéis saciado. Y viene aquí, a veces voy a multiplicar pan de goma que ustedes se harten. Los desmascaró. Y sabe que cuando la palabra de Dios nos confronta con nuestra verdad, en verdad nos está desmascarando, nos está mostrando cuál es nuestra verdadera motivación de buscar a Cristo. ¿Cuál es mi motivación por buscar a Cristo? ¿Será mi motivación alguno de estas que nosotros hemos leído? ¿En cuál de esos grupos estamos nosotros? ¿En el grupo de los discípulos o estamos entre las multitudes que buscaban a Jesús por otras razones que nos fuera a recibir de Él su gracia? ¿Somos de los que queremos ver milagros o de los que queremos ver si le podemos contradecir en su palabra y pillarlo con bien calma? ¿O somos de aquellos cuya única razón esté en nuestro estómago, lo que vamos a comer y lo que vamos a beber? Y mira, les voy a decir algo: infelizmente, no hace falta que seamos muy sabios. Los que se dicen cristianos en el siglo XXI están en Cristo por su estómago. Porque entró la doctrina de la prosperidad y les torció la fe de una manera, les corrompió de una manera que su Cristo es solo cuando ellos tienen necesidad de casa, de coche, de un buen sueldo, de etcétera y etcétera. No hay la razón verdadera por la cual el cristiano busca a Cristo. El cristiano busca a Cristo porque entiende que Cristo es el don de Dios regalado para que mis pecados puedan ser perdonados, que es la única manera por la cual yo puedo ser vivificado, es aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y en la Biblia dice que Dios mismo me reviva en Cristo, que Cristo al morir en la cruz de Calvario pagó el precio por mis pecados, para la redención de mis pecados que me habían condenado a muerte. Los cristianos van a Cristo no por las añadiduras. Las añadiduras llegan a los cristianos. Pero hay una orden de inversión dentro de lo que decimos ser cristiano. La gente anda detrás de las añadiduras y de la verdadera conversión ni siquiera quieren saber, porque la verdadera conversión es algo muy duro, es algo para los siglos pasados, pero Cristo fue el mismo ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos, y su palabra tampoco ha de pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué haremos con su palabra? Habremos de preocuparnos en qué grupo estamos caminando y a qué grupo estamos mirando para seguirlo. ¿Qué enseñanza es la que nos están dando de la palabra de Dios? Habremos de tomar a la ligera, aleluya, el precio de la salvación en Cristo Jesús, o habremos de preocuparnos en cómo santificarnos para que el nombre de Dios sea exaltado en el siglo XXI. Porque Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Y dice la palabra que por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera característica de un discípulo, como nosotros ya hemos resaltado una, vamos a colocar la que yo tenía en primera como segunda. Segunda característica de un discípulo de Cristo, Lucas capítulo 14, versículo 26. No se asuste.
Solo es la palabra de Dios. Y aquí está quiero leer el versículo 25 para que entendamos. Porque nosotros hemos leído dos partes, dos capítulos y unos cuantos versículos que decían que resaltaban los discípulos y la multitud. Ahora leamos el versículo 25 del capítulo 14 de Lucas y dice: grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo ¿a quién? A las grandes multitudes, a los que creían, a los que se eran simpáticos, a los que les gustaba el mensaje, a los que les gustaba comer del pan cuando había multiplicación de los peces, al que le gustaba ver los milagros y que lo acompañaba. Y dice que él se volvió a esta gente y le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Interesante. Entonces quiere decir que los discípulos habían practicado esto. Dice que Pedro estaba en la barca, también estaba su padre. Jesús pasó y dijo: Pedro, sígueme, voy a hacer de ti un pescador de hombres. Dice que Pedro dejó todo y siguió a Cristo. ¿Cuál es la pega para que tú sigas a Cristo? ¿Qué es eso que todavía tú no te puedes desprender para seguir a Cristo 100%? Señal de discípulo, deja todo por amor a Cristo. ¿Qué es lo que nos tiene todavía agarrados y no nos deja avanzar en Cristo y ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que todavía nos ata para que no santifiquemos nuestra vida? ¿Será nuestra familia? ¿Será mi padre? ¿Será mi madre? Cuando uno es discípulo, Dios está por encima de sus prioridades. Fíjate que lo que Jesús habló aquí es algo duro. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién sabe cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrar a padre y a madre. Y Jesús empezó por ahí. El que no deja a padre y madre, orden de prioridad. Y todos que han tenido un buen padre y una buena madre, no se puede despegar tan fácil de su padre y de su madre. Es algo que está intrínseco en mi vida misma. Jesús le dice: el que no deje a padre y madre, pero luego lo completa. Si estás casado, también hace parte de la ley, dice: abandonará y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Dice: si no dejas a tu mujer y a tus hijos, dice, a sus hermanos y hermanas. Pero si eso no es suficiente y si eso no te asusta, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la gran característica? La segunda gran característica de un discípulo: abandona todo para seguir a Cristo. Orden de prioridad. Cristo es lo primero. Cristo está en primer lugar. No dejo nada que pertenezca al reino de Dios, ninguna de mis satisfacciones. No voy detrás de ninguna satisfacción mía antes que satisfacer a Cristo. Prioridad, orden de prioridad. ¿Y sabía que eso es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, no es un desprecio ni a padre ni a madre. Es el orden de prioridad que hay en nuestra vida, porque algunos de nosotros no tenemos tanto aprecio a los padres y a la madre como que eso no es un gran sacrificio. Para algunos de nosotros es más fácil dejar a padre y a madre que dejar el Facebook, que dejar el 20, que dejar la telenovela.
Para algunos de nosotros, usar una ropa determinada que a mí me gusta, que la Biblia dice que yo no debo usar porque no glorifica a Dios, pero a mí me gusta tanto que yo me doy el gusto primero de obedecer a Dios. Que orar es un mandamiento bíblico. No, pero yo estoy muy cansado, yo quiero dormir. Que leer la palabra es algo que un cristiano debe de hacer todos los días, porque la Biblia dice que la palabra es pan, y el pan uno come todos los días, ¿verdad? Pan quiere decir primer alimento, debería ser el primer alimento del cristiano, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y si entre horas quiere de verdad, come Biblia. No valoramos esto para nada. Orden de prioridad. Un orden de prioridad que en nuestra vida está lejos en muchas cosas. Jesucristo habló de algo que era muy importante para la época, padre y madre, pero a causa del pecado, el ser padre y ser madre ha sido degenerado. Hoy en día hay un montón de hijos y hay un montón de gente que levanta y dice la mano, soy padre, soy madre, pero no es ni padre ni madre, porque no actúan como tal. ¿Qué es lo que causó eso? El pecado. Pero es orden de prioridad, por eso que colocar padre y madre hoy en nuestra sociedad no vale mucho, porque hay un montón de padres y de madres degenerados alrededor del mundo. Hay madres que matan a su hijo, y hay madres que regalan a su hijo, y hay madres que ahogan a su hijo en una bañera de besitos, los deja abandonados. Eso no somos. Cualquier hijo es capaz de poner a Dios primero que esto. Pero Jesucristo no dejó nada. Jesucristo dice, si tu padre no te importa, si tu madre no te importa, si tu familia no te importa, si tu mujer no te importa, entonces tengo algo para ti, tu propia vida. Ahí la cosa es otro cantar ahora. Dice, si no eres capaz de negar, de perder aún tu propia vida, si tú no aborreces tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Pastor, eso es duro. No es mi problema, es la palabra de Dios. Eso es muy difícil, pastor. Habla con Dios, dobla la rodilla y dice, no, eso es muy difícil. Yo no puedo. ¿Sabe cuándo vamos a poder servir al Señor de esa manera? Cuando haya comunión, cuando haya intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, no se va a valorar lo que Dios ha hecho por mí. Por eso que somos muchas veces simpatizantes creyendo que somos discípulos, pero los discípulos para seguir a Cristo tienen que abandonar todo. Es una regla que no ha caducado, permanece. ¿Quieres ser discípulo? Aborrece a ti mismo, muérete. Esta debería ser la palabra correcta. Para ser discípulo de Cristo, no puedo vivir por mí, tengo que hablar como dijo Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, no pienso como yo debo de pensar como Cristo, debo de querer como Cristo, debo de caminar como Cristo, debo de sentir como Cristo, debo de ser santo como Cristo es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, exaltado sea el Señor. Pero todavía queremos vivir a nuestra propia manera. Ni aun las cosas más importantes están antes que el Señor, aunque me duela, lo dejo por Él. ¿Qué es lo que más te duele dejar por Cristo? ¿Qué es lo que más te cuesta dejar por Cristo? Hoy el Señor te está pidiendo, déjalo, aborrece por amor a mí. Porque si paras a pensar, Cristo perdió todo. En una de las oraciones de Cristo, Cristo dice, Padre, devuélveme la gloria que yo he tenido contigo antes. Cristo se hizo hombre. Se humilló hasta la posición mía. Simplemente por amor.
por cumplir con lo que el Padre quiso que Él cumpliera. Porque debemos de recordar que si hoy tenemos vida, es porque Dios nos dio por medio de Jesucristo su Hijo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Estabas muerto, estabas condenado, tenías el cuello, la soga en el cuello, como solíamos decir nosotros, ¿no? Tenía el cuello metido en la guillotina, solo faltaba arrancar y ¡pim!, te cortaría la cabeza, estaba ya condenado. Había una condena en contra tuya y mía, que nos trajo el pecado sobre nuestra vida, y la Biblia dice que así como por medio de un hombre el pecado entró en el mundo y contaminó toda la humanidad, así también por medio de un hombre, Jesucristo, vendría la salvación. Si eso no es misericordia de Dios, me cuenten. Si no merece que yo renuncie todo por amor a Dios, porque ha tenido gran misericordia conmigo, que no ha considerado mi estado putrefacto de pecado, sino que envió a su Hijo Jesucristo y me ha redimido por medio de su sacrificio. Si eso no vale la pena para que yo abandone todo y sea un verdaderamente discípulo de Cristo, dígame, ¿qué más en el mundo más grande que esto? No lo hay. Versículo 6 dice: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios no es un Dios que inventa sobre la marcha. De antemano, mucho antes que tú nacieras, yo ya había preparado para que fuéramos buenas obras. Sin embargo, el evangelio que se predica por ahí es un evangelio completamente desacorde, un evangelio sin fruto, un evangelio sin Cristo, sin el poder redimidor de Cristo, sino un evangelio donde Cristo murió para darle bienes materiales. Cristo no murió para esto, Cristo murió para que mi pecado pudiera ser perdonado. Para eso murió Cristo. Tercera característica de un discípulo, Lucas 14, 27. Jesús dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuestros problemas y luchas no son razones por las cuales no podemos seguir al Señor. Está clara la negación de Jesús. Si no le sigue con su cruz, no puede ser su discípulo. Algunos han cortado la cruz de Cristo de su cristiandad. Han cortado la cruz de Cristo del Evangelio. Echamos pega a todo para no ser un verdadero discípulo, para no seguir a Cristo. Jesucristo dice que no hay ninguno de sus discípulos que la cruz sea un impedimento para seguir. El verdadero discípulo, con sus problemas,
con sus cargas, con sus luchas, con sus llantos, con sus sufrimientos. Se niega a sí mismo y sigue a Jesús. El discípulo de Cristo es fiel. El discípulo de Cristo sigue aún llorando porque sabe que su Señor es fiel y Él lo debe ser igual. Que su Señor no retrocedió cuando las dificultades, y que en momentos de angustia dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase su voluntad y no la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El discípulo no trabaja para que se cumpla su voluntad, sino la voluntad de su Señor. En Lucas 22, 42, Jesús hace esa oración que nosotros repetimos una parte. (22, 42) dice, vamos a leer el 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros queremos quitar el sufrimiento? Que el sufrimiento es una razón por la cual yo no sea un buen cristiano. ¿Quién te ha dicho esto? Un buen cristiano, un buen discípulo de Cristo, la lucha no es un problema para acercarlo a Dios. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? La angustia, el dolor, lo alto, lo profundo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada nos puede separar del amor de Dios. Excusas tontas, dicen que mi sufrimiento es lo que me impide de servir a Dios. La Biblia dice que las pruebas traen sobre mi vida un aspecto positivo, porque hace crecer mi fe, hace con que haya paciencia para esperar en Dios, para que se cumpla su voluntad en mí. Sin embargo, es la excusa más buena que hay en nuestros labios. Es decir: no, hermano, estoy pasando por mucha lucha, no puedo orar por esto. Mentira. La Biblia dice que los que están alegres cantan, los que están tristes oran. ¿Estás triste? Empieza a orar. ¿Estás sufriendo? Ora. Bendito sea el nombre del Señor. Hay espina en el camino, no pares, sigue caminando. Están hablando mal de ti y te están tirando piedras, sigue caminando. A Jesús le esbofetearon, le escupieron, le humillaron, le echaron una cruz pesada sobre él, y él siguió hasta el Calvario y le permitió allí que la justicia de Dios descendiera sobre él de una manera tan tremenda para que tú y yo fuéramos libres de esas excusas tontas para decir: no santifico mi vida por esto. Y no estoy diciendo en ningún momento que es fácil, estoy diciendo que es tonta. ¿Saben por qué considero que es tonta? Porque si yo confío en el Señor y sé que mi Señor es fiel, sé que un día todo esto se va a terminar. Porque dice que donde Dios tiene preparado para los suyos, allí no habrá llanto ni crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor. Allí no habrá enfermedad que ataque mi cuerpo mortal, porque voy a ser libre de este cuerpo maldito por el pecado. Recibiré un nuevo cuerpo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Allí no voy a llorar. Allí voy a resaltar el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Allí voy a inclinar mis rodillas delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Lo que es oculto para mí hoy, en aquel día lo veré tal como le es el misterio de Dios revelado delante de mí. Nada da mayor gozo que esperar que llegue este día. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No importa lo que quiero, la voluntad del Padre está por encima de la mía. Un discípulo siempre piensa así. Jesús oró y dice: si es posible. Nosotros nunca preguntamos al Señor si es posible. Siempre decimos: Señor, quítame esto.
Pablo dice que oró al Señor muchas veces, porque dice que tenía una espina en la carne, y el Señor dice, Pablo, no te la voy a quitar, mi gracia te basta. Estamos preparados para decir al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no es, hágase su voluntad, para que tu nombre sea glorificado, porque a mí, mi voluntad no es más importante que la tuya está por encima de la mía, y mi voluntad es que tu voluntad se cumpla en mí. Oh, aleluya. Oh, Santo Señor. ¿Cuánto tenemos que orar para que el Señor nos dé este corazón? ¿Cuánto tenemos que clamar para que el Señor coloque una fe dentro de nuestro corazón para estar dispuestos a que la voluntad de Dios esté por encima de la mía? ¡Oh, aleluya! Qué difícil es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Qué doloroso es que Dios haga su voluntad y no haga la mía. Aleluya. Pero qué importante para el discípulo es que su maestro se complazca en lo que él le rinde a él su voluntad. No importa lo que yo quiero, la voluntad de mi maestro está por encima de la mía. En determinado momento del ministerio de Timoteo, Timoteo estaba abatido, estaba lloroso, estaba atribulado. Posiblemente Timoteo estaba desanimado. Y el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, que con ese consejo quiero terminar esta noche para cada uno de nosotros. Y quiero terminar justo por esta característica, tercera característica que hemos dado del discípulo. Que no se haga mi voluntad, sino la de mi Señor. Que es difícil, pero aún llorando yo quiero seguir y obedecer a mi Señor. Nunca retrocedió porque sufría o porque era avergonzado. Cuando estuvo angustiado, oró y dijo, Padre, hágase su voluntad. Timoteo le dice lo siguiente, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo en el capítulo 2, versículo 3 de 2 Timoteo. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado. Sufre penalidades conmigo como buen soldado. ¿Cuántas veces queremos abandonar? ¿Cuántas veces queremos dejar todo atrás? Pero esa no es la actitud correcta del discípulo. Y tu Señor nos dijo que te echaras atrás porque sufres, porque pasas tribulación. Lo que nos dijo el Maestro fue lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que dijo tu Maestro. Lo dijo para ti, lo dijo para mí, lo dijo para el hermano Enrique, lo dijo para todos los que estamos aquí en esta noche. En el mundo tendréis aflicción. Tenemos nadie. Yo he vencido. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Si pudiéramos entender cuando Jesús dice, yo he vencido. Si tuviéramos fe para creer en el Señor de manera que lo más profundo que nos puede llevar la lucha y la tribulación es al sepulcro, nada más. El día que bajemos ahí, ese es el lugar más profundo que vamos a bajar, porque de allí, si hemos sido discípulos de Cristo, de allí iremos a lo más alto, donde nadie podrá alcanzar, al cielo con Dios.
Gloria a Dios. En la presencia de Dios. Aleluya. Por eso no importa mi voluntad, porque Dios va a glorificar a su iglesia. Dios va a glorificar a los discípulos de Cristo en la venida de Cristo. Ese será el día más glorioso de la iglesia. Ese será el día del mayor éxito de la iglesia. Aleluya. La iglesia de Cristo no anda esperando en lo terrenal. Los discípulos de Cristo no andan esperando en lo terrenal. Esperan en lo espiritual. Aleluya. Por eso la iglesia de Cristo sufre, pero sigue caminando. Por eso los discípulos de Cristo lloran, pero están alegres porque la redención viene del Señor. Porque este Señor es fiel. Y el Señor no vendrá para los simpatizantes, vendrá para los discípulos. Querido, pensemos en esta noche, ¿qué es lo que somos? Discípulos simpatizantes. No es una palabra que a lo mejor te haga salir de aquí flotando porque te ha levantado la moral. Pero es una palabra que te va a hacer pensar. Es una palabra que te va a llamar a que replantees tu vida con Cristo. Es una palabra que nos dice, a pesar de todo sufrimiento, a pesar de todas las penalidades, no sufra como cualquiera, sufra como un soldado de Cristo. Yo he dicho aquí hace poco, que te vean sufrir, pero que digas, sufre, pero sigue siendo de Cristo. Llora, pero llorando, sigue siendo de Cristo. Pasa penalidades, pero pasa siendo soldado de Cristo. Se desespera, pero sigue siendo soldado de Cristo. Cierta ocasión, Biblia dijo, el que espera se desespera. Pero la Biblia dice que los que esperan en el Señor son como los montes de Sion que no se abalan, mas permanece para siempre. Permanece donde, hermano, al pie de la cruz de Cristo, esperando la redención que viene de nuestro Señor y Salvador. Por eso he empezado a decir esta noche, qué interesante es el Hijo que ama al Padre, que tiene intimidad con el Padre, que muchas de las veces hace cosas que su Padre le manda hacer y que él no lo entiende, que el Padre lo corrige, pero él lo ama. Y cuando pasa al Hijo del Padre dice, añoro al Padre. ¿Cuánto tenemos añorado al Señor? ¿Cuántas faltas nos hace? ¿Cuántas faltas nos hace nuestro Maestro? ¿Qué mayor realización hay en que esté pronto ya con mi Maestro? Ser recogido al granero y presentar delante de Dios como obrero aprobado, justificado en Cristo, porque de otra manera no nos podemos presentar a Él. Y oír de parte de Dios, entrar y recibir por herencia el reino que nos está preparado desde la fundación del mundo. Bendito sea el Señor, porque en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. En lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Aleluya. En lo poco, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Una gloria eterna, una adoración eterna, un agradecimiento eterno, una vida sin sufrimiento eternamente. Al lado de mi Maestro, al lado de mi Señor. Aleluya. Al lado de aquel donde Dios cobró todas mis deudas. Aleluya. Y me ha redimido y me ha purificado y me ha santificado. Gloria a tu nombre, Jesús. Ese es el mayor placer de la iglesia. Esa es la esperanza de la iglesia. Amén. El
discípulo espera estar con su maestro y reunirse con él. Esa es la diferencia del simpatizante, hermano, Oh, gloria a tu nombre. y del discípulo. El discípulo quiere estar con su maestro. Amén. Gloria a El tu simpatizante no tiene compromiso. ¿Cómo va tu compromiso con Dios? ¿Cómo va tu vida de compromiso con el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar en esta noche con ustedes. Aleluya, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Oh, mi Señor, ten misericordia. Oh, coloque en nosotros, Señor, el querer y el hacer. Derrama tu misericordia y tu amor sobre nuestra vida, Señor. Danos a entender tu palabra, Señor. De manera, Señor, que esto sea preocupante para mí, Señor. Que yo pueda irme de aquí, Señor, esta palabra donde deje retumbar en mi mente y en mi corazón, Señor. Que yo pueda estar preocupado, Señor, a qué grupo pertenezco. Que yo pueda revisar mi fe todos los días. Que yo pueda espejarme en tu palabra todos los días. Que yo pueda mirar el fruto que está desarrollando en mi carácter todos los días, Señor. Si es un carácter de discípulo o si es un carácter solamente de simpatizante, Señor. Oh, dame criterio, Señor. Dame responsabilidad. Dame amor de discípulo, Señor. Dame disposición, Señor, para que tú seas el número 1 de mi lista de prioridad, Señor. Todos los días, en todos los lados, en cualquier lugar, en cualquier situación, tú puedas ser el primero, Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Ayúdame, Señor, porque a veces es complicado, es difícil. Pero quiero servirte, Señor, quiero ser discípulo tuyo, quiero tener tu carácter, Señor, ayúdame. Moldéame para la gloria de tu nombre, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos aquí en esta noche. Espíritu de Dios, habla sus vidas profundamente, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos analizar nuestra vida hoy, Señor, y dejar de quejarnos, y querer dejar nuestra cruz para seguirte, Señor. Porque hay que tomar la cruz para seguirte, Señor. Es un mandato tuyo, Señor. Así que hoy te entrego en tus manos, Señor, nuestras vidas. Y te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos toque profundamente con tu palabra y nos llene de análisis, Señor, espirituales, para que podamos, Señor, ser recogidos a tu granero, para la gloria del nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, el que vive y reina para siempre. Amén y amén.